grande sobre democracia y poder popular. Un poco lo que queríamos era hablar tanto de todo el debate este, ¿no?, que ya ha ido saliendo sobre lo comunitario, lo común, lo público, la relación entre los proyectos de autogestión o comunitarios y en las instituciones públicas del Estado y demás. Pero luego también queríamos hacer otro debate más sobre la democracia, sobre cómo construir proyectos democráticos, cómo gestionar, ¿no?, la relación con otros agentes. Bueno. Esta última parte donde vos planteás que la municipal debería hacer un poquito con el Estado, digamos, pero además cómo lo haría. Y con esto de la idea de la reapropiación del suelo privado, ¿qué estrategia, no? Como por dónde estarías visualizando. Y para Andrés tengo algunos cuantos también por trabajar sobre estos temas también, y que me vienen en términos, por un lado, de en qué medida, que entiendo que sí, pero en qué medida se están articulando con las redes de economía solidaria y popular, más allá de las empresas autogestionadas, como forma también de generar lazos de solidaridad para sostener los proyectos autogestionados. Y si están en red como fábricas recuperadas, o sea, todas estas entidades y cómo funcionan. ¿Cómo han trabajado, si les han trabajado esa tensión entre ser empleado a pasar a ser socio cooperativista, y cómo se ha trabajado eso, y cómo se coordina el trabajo, ¿no?, entendiendo que ya no hay una, o sea, más desde la práctica, ¿no?, cómo se coordina el trabajo en términos de no queremos gerentes, pero sí sabemos que era una tarea que generalmente el trabajador no realizaba y que requiere como un cierto orden de trabajo, cómo se genera la discusión y qué figuras se crearon en ese sentido. Y después lo mencionaste así como lo último, pero me parecía como importante como destacar y pensar el cómo lo han pensado. Por un lado, en todos estos meses de resistencia a ocupación, cómo se genera la sostenibilidad de la vida de las personas que están ahí, y qué papel juegan en términos de la construcción de ese sostén, los trabajos productivos en ese momento, y cómo se distribuyen, y si se ha pensado como también en esa discusión, y en términos de las trabajadoras y trabajadores, cómo han incorporado el debate sobre, que vi que había un libro, no lo vi, una de las revistas que trae sobre la despatriarcalización de la autogestión, cómo se ha trabajado este tema de, por un lado, la imagen del trabajador muy relacionada con lo masculino, y después como con la visibilidad de estos otros tipos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, quién gestiona el cuidado, cómo se gestiona el cuidado de las personas a cargo de los trabajadores y las trabajadoras, y no solo pensando en mujeres, sino si se ha pensado más corresponsablemente, si se lo ha puesto en discusión desde la escuela. Yo, un poco en la misma dirección de Daniel. Las fábricas recuperadas se involucran en las luchas generales, si hay una participación, un aumento de conciencia de la gente, cómo se pasa ahí. En Brasil hay las experiencias de fábricas recuperadas son experiencias muy masculinas. Entonces mi pregunta es si tiene experiencias de fábricas recuperadas donde son las mujeres que están más adelante del proceso y con qué materiales trabajan, si hay. Y tú habló una cosa sobre la experiencia de elegir hacer las balas o no. Entonces mi pregunta también, si hay fábricas que cambiaron sus productos porque hacían cosas inútiles, como, no sé, Coca-Cola, bala, por ahora. En Argentina, las fábricas recuperadas tenía que ver con si supone o en qué medida supone una carga económica, si hay un coste inicial para pasar de un modelo, para pasarlo primero a ocupar una fábrica, y luego me imagino que a la hora de formalizarse o institucionalizarse en forma de cooperativa, yo no sé si en ese momento
tiene un coste para los trabajadores y trabajadoras. O sea, formar la figura legal de cooperativa como tal no supone... No, es un coste muy mínimo. Lo otro sí es un problema, después hablamos de eso, pero eso ya te digo, no. Y bueno, pensaba esto, ¿no?, en términos de al final quién puede acceder y si está democratizado el acceso a formar parte de este nuevo proyecto de fábrica recuperada. Y por otra parte también, y bueno, creo que lo han comentado ya un poco mis dos compañeras, Daniela y María Fernanda, ¿en qué medida, si se da, hay espacios de debate interno en las fábricas recuperadas, que me imagino que dependerá mucho de los perfiles que formen parte de estos procesos? O sea, ¿en qué medida hay espacios de reflexión más allá de la actividad concreta que realizan, sino, por ejemplo, para cuestionar, lo comentabas al final, ¿no?, y lo comentaba ya el Yayo Herrero, este sujeto, ¿no?, trabajador, pues si se piensa, por ejemplo, en otros sujetos de trabajo, sujetos trabajadores que tradicionalmente han sido excluidos, o por ejemplo si se dan espacios para reflexionar dentro de la propia fábrica recuperada sobre el tema, pues, sobre el género, feminismo, o sobre cómo se articulan con otros movimientos, ¿no? O sea, porque entiendo que la asamblea de trabajadores tiene un interés que pasa por reflexionar sobre cómo se hacen los procesos dentro de la fábrica, pero de cara a eso, ¿no?, espacios de formación en relación a otros movimientos y articulación externa. La gestión comunitaria y la gestión de servicios públicos, ¿no? Claro, en los casos que has comentado hablábamos más de centros sociales o solares vacíos y demás, y no has hablado tanto de servicios concretos, ¿no?, o de otras cosas donde puede estar más en disputa, ¿no?, pues yo que sé, a nivel de educación o a nivel de cuidados, ¿no?, cuando hablamos de la competencia municipal en este caso sería con las escuelas infantiles o así. Y ahí yo creo que también hay como el debate más de fondo, ¿no?, o en el caso también de las empresas recuperadas, cuando hablabas de esta parte que también hacen, ¿no?, como de dar un servicio para la comunidad. Yo creo que ahí hay un debate, ¿no?, entre, o sea, la gestión comunitaria directa como más democrática, pero al mismo tiempo cerrada, ¿no?, y a la que no todo el mundo puede acceder, ¿no? Entonces, no sé si en el caso de las empresas recuperadas se ha planteado este debate, pero en el caso de Barcelona, ¿no?, con el tema este de la gestión directa sí se plantea más, de cómo, o en la economía feminista, ¿no?, cuando hablamos de cómo gestionar los cuidados, que los queremos colectivizar y hacer más públicos, pero tampoco sabemos muy bien cómo, o sea, cómo garantizar la universalidad, ¿no?, seguramente sería el debate, pero también con gestión directa. La clase inmigrante y cuál es esta participación, y igual si eso, la recuperación popular refleja a la clase inmigrante. Sí, yo quería preguntarte en la línea de parte de la pregunta que te hizo Daniela, de cómo se articulan, si se articulan estas empresas que se van recuperando, van creando prácticas y metodologías. Me gustaría saber si se comparten, o sea, si en esta articulación, en caso que se articule, si se visibilizan o de alguna manera se replican buenas prácticas o no, o sea, si existe alguna manera, estructuras para pensar en colectivo en estas cosas, por una parte. Por otra parte, quisiera preguntarte cómo es leído por parte de la sociedad este tipo de procesos y qué papel juegan los medios de comunicación, por ejemplo, en casos mediáticos, bueno, que para mí sería mediático, o sea, me llamó la atención el caso que cuentas de un negocio, ¿no?, pequeño, del restaurante que se cierra y que están una semana, unos que no pueden salir, otros que no pueden entrar, no sé qué, la policía en la puerta. Me gustaría saber qué pasa en el tejido social, cómo es leído esto en el barrio, si los medios de comunicación lo visibilizan, si lo callan, si tienen un discurso, qué tipo de discurso tienen y qué impacto tiene esto en el tejido popular, ¿no?, en la masa, más o menos. Que con
coordinaba en España, en Madrid, Andaira, pero era un proyecto europeo, es Copperland, con el que hubo un encuentro en Vigo, que se reunieron, la idea era reunirse agentes de la sociedad civil para reflexionar sobre cómo transitar hacia un modelo más cooperativo y más de economía social, qué papel, además recuerdo que fue un evento muy degenerador de preguntas, ¿no? Y una de las líneas sobre las que reflexionar fue sobre el tema de qué papel, además en este momento no había todavía ni ayuntamientos del cambio, ni se esperaba que fueran muy cercanos. Entonces, una de las preguntas era qué papel jugarían las instituciones públicas en este otro nuevo modelo en el que hubiera ayuntamientos del cambio, en el que se favoreciera la cooperación y la autogestión ciudadana. Recuerdo que en ese momento salieron varias ideas, pero lo estaba pensando en relación, por ejemplo, a las cesiones de espacio, ¿no? En Madrid es otra realidad que tenemos, ahora mismo está ahora Madrid, había un ayuntamiento del cambio y se han cedido varios espacios. Y hay una parte importante del movimiento que tradicionalmente había sido de ocupación, que ha pasado a estar en estos espacios por una falta absoluta de espacios de encuentro en la ciudad, especialmente en el centro de Madrid. Y es cierto que están cumpliendo un papel es un espacio en el que se encuentran los vecinos, se encuentran los grupos de consumo, se permiten realizar actividades de intercambio y de puesta en común, pero no tiene ni de lejos la capacidad de organización, de generación de experiencias que tenía, pues, por ejemplo, La Morada, por ejemplo, Patio Maravillas o otros centros que eran autogestionados. Entonces, claro, en un plano idílico, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que le pediríamos a las instituciones que hicieran? A mí este centro, por ejemplo, me ha parecido súper interesante la trayectoria, porque a pesar de que hay cierta convivencia, o sea, de que está reformado por el ayuntamiento y es ocupado. Pero el ayuntamiento está pagando agua, luz y no sé si algún otro servicio más, ¿no? Y puso todas las instalaciones, bueno, no el mobiliario, que por lo que he sabido, por lo que me han dicho después, es algo que fue posterior, pero los gastos más fuertes y sobre todo de mantenimiento lo puso el ayuntamiento, pero sigue estando ocupado. O sea, que no hay de alguna forma un chantaje por parte o una negociación con el ayuntamiento sobre si se puede hacer este tipo de actividad o no. Y el hecho de que sea ocupado, pero el ayuntamiento tenga una carga de responsabilidad, me parece una figura muy interesante. No sé hacia qué modelos debemos transitar, ¿no? O qué deberían hacer los ayuntamientos del cambio por favorecer que surjan este tipo de experiencias, que sigan siendo autogestivas, pero que a la vez por su parte haya un compromiso con movilizar, ¿no? También me da miedo que lleguemos a un modelo asistencialista en el que el Estado pone y luego la gente se organiza, pero basta con pedirlo al Estado o a la institución local pertinente para que te lo conceda, ¿no? Porque creo que eso también aplaca y mata un poco el germen de tener la necesidad de construir. Entonces me parece algo, bueno, sobre lo que creo que hay mucho que debatir. Vale, yo voy a intentar como responder a esta cuestión olvidando la cuestión localista, ¿vale? Porque antes me he pasado con esta idea. En realidad no quería hablar tanto de Barcelona, sino que problemas que creo que son extrapolables, entonces ahora voy a hacer el intento. O sea, cuando comentaba la cuestión, bueno, respondo a algunas cosas de Daniela, cuando comentaba la cuestión de los contraplanes urbanos que salen en los 70 en Barcelona, que no solo salen en Barcelona, es algo bastante reproducido en otros contextos y no solo del Estado de España, del territorio. Pero bueno, cuando salen los contraplanes urbanos, o populares, perdón, o sea, a mí lo que me parece interesante de esa experiencia política es, una, su distribución sobre el territorio, y dos, la vinculación, si queréis lo digo así, de la democracia política, la democracia económica y la democracia territorial. O sea, no hay una separación respecto a cuál es la lucha, el eje de lucha, donde el capital está produciendo un circuito de acumulación. Es decir, tanto el trabajo, el circuito digamos primario, a través de la plusvalía, la extracción de tiempo ajeno y convertido en plusvalía de los trabajadores, tanto el territorio
como un espacio de generación de plusvalías urbanas, donde el capital financiero puede especular sobre el futuro precio, y tanto el territorio, cómo ordenas el territorio para que las clases, digamos, que van a trabajar en los ámbitos industriales estén en las periferias metropolitanas, las élites financieras y culturales estén en el centro urbano. O sea, como esos tres ejes, que son los ejes principales, desde luego habría más, y que escapan, aquellos ejes que escapan a, digamos, a una expresión monetaria, de extracción monetaria, ¿no? Todos los ejes de reproducción producen en términos estrictos, pero no están monetarizados. Pero esos tres ejes son un eje de conflicto si uno quiere cambiar el orden territorial, social y económico de la ciudad. A mí lo que me parece como, digamos, la pericia, la intuición política, la capacidad subversiva en ese momento, me parece potente en ese sentido el movimiento vecinal obrero, es que tuvo en cuenta esos tres ejes, ¿no? Sin teorizarlos, bueno, en parte sí, evidentemente, porque había una experiencia, digamos, analítica, fuera de los circuitos, evidentemente, la educación formal, etcétera, que se habían producido ahí, pero la articulación de esos tres ejes, trabajo, territorio y, bueno, todos los espacios de expropiación y orden territorial estaban presentes en los planes populares. El cómo eso luego deriva a un derecho estatal en términos municipales, a una carta municipal, a un reglamento de participación, a un orden de distritos, a algo que no se toca en absoluto, que es esa geografía del capitalismo, ¿no? Unas clases sociales en las zonas metropolitanas, unas clases medias que empiezan a ocupar el centro urbano, unas élites financieras que construyen sus propios distritos, Poblano, etc. Es decir, espacios que el propio ayuntamiento adecúa para que haya ciertas clases sociales y ciertas élites financieras en ese lugar. Esa geografía política, por ejemplo, está intacta, incluso se ha reificado, o se ha reproducido, digamos, ¿no? Desde ese momento. Entonces, la experiencia de los planes populares a mí me parecía potente, después de esa articulación, y viendo cómo, en la medida en que nos vamos acercando a la izquierda institucional, a los procesos de democracia municipal, en los términos que se cerró, es decir, un cambio sin ruptura durante esa transición política en el Estado español, cómo eso se va diluyendo y va quedando fuera, ¿no? Pero también en los propios movimientos. La articulación de esos tres ejes, por decirlo de manera más sencilla, derechos sociales, derechos laborales y justicia territorial, es algo que desde hace mucho tiempo es enigmático para los movimientos, ¿no? O sea, cómo se articula, cómo se produce un sujeto político que articula esas tres dimensiones, ¿no? Igual la pregunta era como más concretamente, Sí. esa parte sí, pero ¿qué práctica? Sí, por eso, pero iba un poco a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es bien así, se podría matizar, pero si uno mira, y vuelvo a Barcelona, es lo que mejor conozco, pero ocurre en las ciudades europeas y también del sur. Si uno mira Barcelona y todo el contexto metropolitano de Barcelona, hay una geografía política de ese territorio, ¿no? Sí, que se reproduce una y otra vez. Y a la vez, si uno piensa en, yo qué sé, formas de contrapoder, de producir otra forma de derechos sobre el territorio, sobre el trabajo, sobre ese orden territorial, etc., si uno piensa en la geografía política del cooperativismo, del mutualismo, coincide. Donde hay ciertas clases sociales se produce un tipo de reivindicación política, más de resistencia, más de, no sé, si uno mira el mapa metropolitano y las experiencias que hay, por ejemplo, de asambleas de parados y paradas, ¿no? O de nuevo sindicalismo alrededor del trabajo, no se lo encuentra en la ciudad de Barcelona o en los centros urbanos, sino que son los municipios metropolitanos. Si uno mira las prácticas de cooperativismo, de colectivización en la matriz económica a través de la economía social y solidaria, o de las prácticas de banca ética, aquello que tiene que ver con un cambio en la matriz social, no es de resistencia, ni tiene un elemento, digamos, de transformación sin relación con el Estado, ¿no? Eso se da en ciertos barrios y ciertas zonas de la ciudad, ¿no? O sea que la geografía política del capitalismo, en cierto sentido, tiene efectos, funciona como un espejo en la geografía política del cooperativismo, del mutualismo, etc. Vale. Entonces, yo creo que si algo puede hacer un poder público que tiene esa mirada de escala, ¿no? Municipal, metropolitana, es precisamente revertir ese orden territorial que se reproduce una y otra vez. Por ejemplo, con sus límites, pero yo creo que las experiencias que se están intentando por parte de la economía social y el cooperativismo, la que tiene, digamos, una línea más libertaria, con los ayuntamientos y ciertos distritos,
para poder producir cooperativismo y economía social en aquellos espacios donde hay asambleas de parados y paradas en las zonas metropolitanas de la ciudad, incluso saliendo de los confines de lo que es el territorio que debe gobernar por competencias un ayuntamiento, yo me parece lo más potente que hay en Barcelona ahora mismo, ¿no? Tú haces un plan de barrios, o como, ¿no? Hay varias historias ahí, ¿no? En el que quieres que esa articulación, que en realidad va a producir una alianza entre las clases más desfavorecidas, clases populares, clases trabajadoras en términos, digamos, clásicos, y clases medias precarizadas, pero que han tenido un circuito de formación y que se han politizado y están dentro del cooperativismo, la economía social, como enlazas. Porque eso es lo que tiene potencial, yo creo, como sujeto político a nivel metropolitano, ¿no? Si eso se hace en términos de práctica concreta, antes lo comentaba si eso se hace en términos de práctica concreta, por ejemplo, una vez más, hacemos contratación pública utilizando cláusulas sociales de la economía social, que básicamente lo que estás haciendo ahí, intentando hacer que es vincular o intentar como cambiar o transformar el derecho estatal, el derecho municipal, lo que, ¿no?, cuenta, digamos, en las cartas municipales de derecho administrativo y tal, estás intentando cambiar eso con el derecho que se ha producido dentro del cooperativismo en la economía social. Estás intentando que las instituciones comunes, por así decirlo, o ese legado comunitario, derecho de uso, se mezcle con, está bien, pero es un poco pobre, ¿no? La licitación y contratación de servicios a través de esa línea de darle un gusto cooperativista a las cláusulas de contratación es interesante. Para mí me parece como más potente, ¿no?, que, por ejemplo, intentes revertir esa geografía política o meterte, y ahí está la movida, con algo que es competencia del Estado, lógicamente, el Estado no lo va a descentralizar, como son las formas de extraer plusvalías del suelo, los derechos de propiedad, además de los derechos laborales, ¿no? Todo aquello que configura el núcleo fuerte de la riqueza del territorio estatal, eso queda reservado para el Estado, ¿no?, para el Estado central, para el gobierno central, y ahí está un poco el conflicto. Es decir, yo no voy a hacer un plan de barrios para distribuir lo que es la finanza municipal de Barcelona porque tiene más riqueza que, yo que sé, que Badalona, Santa Coloma, que son municipios periféricos de la ciudad, ¿no? No solo voy a hacer eso, sino que además voy a entrar en conflicto con el Estado español, en cómo se ha configurado ese Estado español, en cómo ha generado una serie de políticas públicas y de intervención estatal fuerte para la financiarización del territorio, para la expulsión de gente que no puede comprar una vivienda que hay una vivienda en el territorio, para favorecer la alianza entre capital industrial y financiero. Tienes que entrar en conflicto con eso si tú quieres cambiar el orden territorial del capitalismo urbano. Es que no puedes hacerlo de otra manera, ¿no? Y no solo por la vía de competencias, no solo por la vía de cláusulas sociales, sino por la vía de desobediencia frente al capital privado. Entonces, que eso no tiene una trayectoria en términos políticos electorales muy larga, no lo sé, porque no se ha experimentado demasiado, pero si un proceso, digamos, colectivo en el cual se está reapropiando un espacio privado por una demanda de vivienda, por una demanda de servicio público que no se está dando, por lo que sea, lo que tiene que hacer el regidor, la regidora, el distrito de turno, es aliarse con eso frente al capital privado. ¿Tiene un precio político muy alto? Pues seguramente sí, pero el debate que tú produces y la práctica que tú estás ahí articulando ya no es sobre una cláusula, no son políticas, digamos, reformistas, que están bien, sino que estás metiendo en el hueso del asunto, que es cómo la propiedad privada está fijada sobre el territorio, ¿no? Si eso lo puedes hacer, ¿no? Esto es un debate que con lo de la gestión comunitaria lo hemos tenido, ¿no? ¿Cuál es la vía para hacer eso? A través de, en fin, la vía clásica, ¿no? Liberas para producir movimiento y que eso genere tal vez una red clientelar y que es peligroso. Bueno, a través de una instrucción o a través de hacer política con el derecho, porque tú haces una medida de gobierno que va a ser apoyada en la calle más que dentro del pleno municipal. No lo sé cuál es la vía, no lo sé cuál es la vía. Pero algo que pueda producir un debate metropolitano sobre la propiedad urbana, que eso no se está produciendo en Barcelona, ¿no? Sí que yo creo que hay gestos simbólicos respecto a una alianza del municipalismo, digamos, confederal, democrático, no sé si os ha llegado, igual no, pero hay esta cosa que se llama el Fearless City, ciudades sin miedo, y que es una especie de socialismo, nuevo socialismo municipalista a través de la alianza entre gobiernos del cambio de all around the world, ¿no? Y vienen, pues, ¿no? Y se hace, claro, eso básicamente tiene una dimensión simbólica, ¿no? Te juntas a gente, habla de los municipalismos de izquierdas que hay en todo el mundo ahora mismo, ¿no? Y
pero eso no es una alianza confederal municipalista, lo sabemos, es un gesto simbólico, ¿no? Luego está, claro, todo esto, lo que comentabas tú es otro hueso del asunto, ¿no? Que pueden hacer los gobiernos del cambio para redistribuir y tal, y igual lo dejo un poco abierto y luego volvemos a recogerlo, pero para cerrar y no enrollarme más. O sea, luego está toda esa parte en la que si colectivizar y remunicipalizar, en términos, digamos, de que los servicios, el territorio, el trabajo, etcétera, sea gestionado directamente por aquellos que producen ciudad, si eso significa estatalizar. Si eso significa estatalizar, o sea, dar más poder al Estado y pensar que el Estado puede ser, ¿no?, algo descentralizado. Bueno, eso depende de la correlación de fuerzas, es decir, de qué tipo de normas, regulaciones, etcétera, bajo qué tipo de correlación de fuerzas van a fijar unas normas sobre eso. Yo creo que la correlación de fuerzas que hay no da para tanto. Si no la dio en los 60-70, pues imagínate ahora, ¿no? Bueno, pues seguramente hay experiencias ahí interesantes donde tú puedes generar escuela pública, estatal, o digamos como derecho universal, y a la vez ciertos fragmentos, ciertos espacios donde pueda haber una... Pero que tengamos claro que aunque sea así, quienes va a estar pensando críticamente sobre la educación y quienes va a estar pensando críticamente sobre la relación experto-alumno tal, va a ser un segmento social muy concreto, ¿no? Que no, igual no pasa nada, porque es un saber acumulado en ese espacio, pero que lo tengamos en cuenta, que a lo mejor eso genera segregación también, y que ciertas experiencias público-comunitarias que tienen parcelas donde se ponen en crisis el tipo de conocimientos que se dan, el tipo de relación que se da entre profesor-alumno, profesor-alumna, va a generar segregación en la medida en que, pues bueno, ya puedes imaginar, ¿no?, ciertos segmentos de clase media precarizada, media alta, que también les encantan estas cosas, vayan allí, y otros vayan a las escuelas públicas, ¿no? Porque en cualquier caso, o sea, por ejemplo, pensando solo en educación, perdón, porque es como un debate bidireccional. O sea, pensando en educación, el modelo educativo viene impuesto de arriba y se adapta, o sea, y llega a cada barrio y a cada ciudad y a cada pueblo con un modelo preestablecido, con una lógica inexistente de adecuación al entorno. De tal manera que un profesor que llega a un barrio con una situación de precariedad, de vulneración y de exclusión constante tiene la misma formación y la misma capacidad de reacción, que tiende a cero, que uno que llega a una zona de clase media en el que hay ciertos conflictos que no se encuentran, ¿no? Precisamente el reto está en ese profesor y en ese centro educativo, que ese centro educativo genere espacios y canales que permitan a la gente de su entorno incidir en cómo se gestiona ese centro, y además que ese espacio educativo responda también a unas necesidades que son distintas del centro educativo que está... Entonces ya no se trata solo de generar una corriente crítica o un pensamiento crítico, se trata también de responder a unas necesidades locales que son distintas y que además pues, tienen mucho que ver con tema de género, con tema de procedencia, con clase, o sea, ahí es donde está el reto, que la gente de clase media tenga una capacidad mayor o menor de tener el pensamiento crítico, pues mira, pero lo pueden hacer en la escuela y lo pueden hacer en otros espacios. Pero esa gente es la que tiene mayor necesidad de participación, y a mí es donde más me parece necesario incidir en los canales de participación. Pero tienes que hacerlo adaptado a su contexto, a su lenguaje, a su modelo horario, a ellos. Si no, no tiene sentido. Y volvemos a, pues eso, generar una segregación aún mayor, ¿no? Incluso en contextos de izquierdas, diferenciado por clase. Sí. Bueno, pues básicamente de acuerdo, tú lo has pensado seguramente mejor, que esas contradicciones se van a dar, y que no por contradictorias pueden ser buenas, pueden reproducirse, ¿no? Pero yo por decirlo también, yo he utilizado la parte de equipamientos solares y tal para sacar este debate sobre Estado y poder popular, con más o menos suerte, y no me he metido en estas cuestiones porque ahí no lo tengo tan claro. ¿No? No me pondría a defender que hay que colectivizar o cooperativizar la salud, la educación, tal, en casi ningún sitio, no lo tengo tan claro. Porque está bien que salga, evidentemente, siempre sale si hay una cosa más o menos bien, pero ya no solo es la cuestión de si es universalizable y tal, no sé qué, sino es disruptivo con el orden, digamos, que se ha configurado por parte de... Si no se reproducen esas desigualdades, ¿no? Pero un poco en la línea que comentabas tú, o sea, que la alianza público-comunitaria para un cambio, una transformación fuerte de lo que son las relaciones de poder dentro de lo urbano y lo metropolitano, son claves. El tema es
cómo hacer para que sean hipercontextualizadas en cada lugar, atendiendo a las demandas que hay en cada contexto, atendiendo a la fuerza social que hay en cada contexto, etcétera, ¿no? Pero que vamos, colectivizar, remunicipalizar, etcétera, es en los términos no de estatalizar, sino de entrar en esa reinvención institucional que en cada lugar yo creo que será bastante diferente, ¿no? Y ya por último, así habla Andrés, o sea, a mí una de las cuestiones que más me preocupa, igual porque vivo donde vivo y tal, pero tiene que ver, insisto, con cómo se ha perdido ese enlace, no con la cuestión de los servicios sociales o más, digamos, de reproducción social, sanidad, educación, o la cuestión territorial, es decir, de reapropiación de espacios, solares urbanos, etcétera, sino cómo se ha perdido el enlace de eso con el conflicto laboral, ¿no? Con el conflicto laboral, ¿no? Por lo menos no digo en la totalidad del Estado español, pero se ve claro cómo en esta cuestión más de movilización o de autogestión alrededor del trabajo, si bien evidentemente tiene un legado fuerte a través del cooperativismo y la economía social, en los espacios más populares es un anatema y en los espacios de movimiento también es un anatema. Más allá, evidentemente, de experiencias como las Kellys, ¿no? Las trabajadoras de los hoteles, o experiencias que no logran conectar, y esto es un problema yo creo que bastante fuerte aquí, no logran conectar con otro tipo de movilizaciones, sean estas urbanas, feministas, contraculturales o del orden que sea, ¿no? O sea, cuesta hacer ese enlace entre luchas alrededor del trabajo y luchas alrededor del territorio, por ejemplo. Claro. Sí, mejor. Perdón que me alargue. Uno es el del programa Facultad Abierta, que es el programa que yo coordino en la Universidad de Buenos Aires, que tiene todos los informes estadísticos. Programa Facultad Abierta. Y el sitio es recuperadasdoc.com.ar. Recuperadasdoc, porque tenemos un centro de documentación de empresas recuperadas que funciona en una imprenta recuperada que se llama Chilaver, y bueno, ahí están los encuentros internacionales, están los informes de los relevamientos de empresas recuperadas desde el 2002 hasta ahora, y muchas más cosas. Y después la revista, que David ya las hizo, las entregó por ahí, pero la revista tiene también una página web que es autogestionrevista.com.ar. Ahí no está todo el contenido disponible, pero si le interesa ver algún número también se les puede mandar los PDF. Y es la revista, cada número tiene un eje, entonces uno es autogestión y mercado, autogestión y Estado, autogestión y sindicatos, y el último es autogestión y género. Y en general todos los distintos artículos van relacionados, y es una revista que no es de la universidad ni nada de eso, sino que es de organizaciones. No de una en particular, sino donde están reflejadas las opiniones y las experiencias de varias organizaciones. ¿Puedes repetir el nombre, Andrés, por favor? Revista Autogestión, y Autogestión Revista. Y las dos terminan en .com.ar, que es de Argentina. Eso para que amplíen, digamos, porque hay muchas cosas, ¿no? Si les interesa. A ver, una de las cuestiones es, unificando varias, es la articulación del movimiento, ¿no? Tanto como movimiento de fábricas y empresas recuperadas, como con otras organizaciones de economía social, economía popular, etc., y con las organizaciones populares en general, ¿no? Argentina tiene una tradición de fragmentación política bastante importante, digamos. Hay las centrales sindicales, todo está dividido, todo está bastante complejo en ese sentido, y las empresas recuperadas no escapan a esa lógica. En los primeros momentos eran casos aislados, algunos articulados por una organización sindical que era la Unión Obrera Metalúrgica de la seccional Quilmes, que sería el extremo sur del Gran Buenos Aires, barrios obreros anteriormente y ahora con menos densidad industrial y población pobre en general, ¿no? Son Buenos Aires, el conglomerado urbano de Buenos Aires es grande, son más o menos 15 millones de habitantes. Esto está en uno de los extremos de la periferia, y es ahí donde se empezaron a dar los primeros casos.
y después en algunos lugares del interior, en Neuquén, bueno. Cuando se produce la crisis del 2001, se empieza a ver que esto era un movimiento mayor, que había más o menos 100 ocupaciones que se estaban dando en forma simultánea, se organiza bueno, no sé si gran, pero bueno, un movimiento que se llamó Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Ese movimiento después se fracturó, movimiento de fábricas y movimiento de empresas, después a su vez se fueron, y esto fue al correr también de la política, ¿no? Fueron cuando ya está el gobierno kirchnerista, las diferentes actitudes o visiones sobre el gobierno, las relaciones con un gobierno que tenía cierta apertura a distintas cuestiones sociales, que no era un Estado ya más contradictorio que el anterior, que era un bloque que estaba en contra y que había que pelear contra ese Estado. Acá había un gobierno que podía dar algún subsidio, que podía tener una actitud más hasta de simpatía con las ocupaciones, con las recuperaciones, y de acuerdo a cómo se lo caracterizaba políticamente, bueno, se fueron generando distintas relaciones con el Estado y eso fue armando diferentes organizaciones que ahora están todos afuera de tener cualquier tipo de relación con el Estado, pero esa historia de fragmentación está costando revertirla, ¿no? De hecho, ahora lo que hay es una mesa, hay como dos grandes espacios. Uno tiene una mesa que se llama mesa de autogestionadas, que es más bien informal, pero que hay 6 organizaciones que nos juntamos. Yo también participo de eso a través de una federación en la que formo parte, a través de una cooperativa en la que estoy, y ahí se trata de coordinar y también coordinar con el otro espacio la resistencia, ¿no? Porque el gobierno está arrasando, entonces necesitamos fortalecer eso. Ahora, ¿cuál fue, creo, el problema? Y dentro de esa mesa autogestionada no hay solamente empresas recuperadas. Lo que ha ido pasando es que la identidad de empresas recuperadas es muy fuerte en el sentido de que se trata de gente que viene del mundo del trabajo industrial mayoritariamente y después también de otro tipo de empresas, pero eso ya tiene una carga de historia sindical, de un tipo de organización, etcétera, que después se juega también en la organización de las empresas recuperadas y que es muy diferente de la historia de las cooperativas. De las cooperativas que son más institucionales, que tienen sus organizaciones, sus instituciones, que no siempre se puede decir que son resistentes a nada, que son de izquierda, nada. Hay un cooperativismo institucional muy oficial. Frente a eso, estas otras cooperativas que surgen de la autogestión no se integran tan fácil. Y después está todo ese movimiento de economía solidaria que en Argentina va evolucionando hacia un movimiento que se empieza a llamar economía popular, que es lo que ya mencioné, que hay una gran confederación que se llama Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y que eso es muchísima gente, porque a medida que van avanzando los programas neoliberales, más gente va quedando, digamos, en el sector de la supervivencia. Entonces crecen y tienen mucho poder de movilización, son grandes organizaciones. Las empresas recuperadas no tienen casi poder de movilización porque son pocos trabajadores, 15.000 en todo el país, y además una movilización no es lo mismo que, primero, la gente que trabaja en la calle, cuando tiene que movilizarse, se moviliza. Los que están organizados sindicalmente también, porque el sindicato protege la movilización, digamos, y es el que paga el coste del día de trabajo que se va a la marcha, es el patrón. En las cooperativas no, tienen que parar la producción en una situación bastante complicada, entonces su poder de movilización, salvo que sea algo indispensable, que hay que salir todos, que cada tanto pasa, es muy poco. Es muy poco. Entonces estas otras organizaciones tienen un poder de presión también muy muy grande, pero hay vínculos, porque por ejemplo hay algunas fábricas que están dentro de la CETEP, también hay una gran confederación que está muy debilitada por el cambio de gobierno, que es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. No les voy a llenar de siglas porque son muchísimas organizaciones con muchas siglas diferentes, pero todo este sector de
de trabajo precarizado que se fue organizando en cooperativos, en distintos tipos de organizaciones económicas, más o menos de supervivencia, se ha ido organizando como en estas tres líneas, ¿no? Una que tiene que ver con las empresas y fábricas recuperadas y sus distintas cooperativas, con distintas organizaciones. Un sector que es la Confederación esta de Cooperativa de Trabajo, que estaba compuesta básicamente por programas que generó el Estado de formación de cooperativas, que además trabajaban para el Estado. Y esto el gobierno de Macri los ha eliminado prácticamente todos. Entonces esta confederación se debilitó muchísimo. Y la otra confederación, que es la de la economía popular, que ha logrado negociar con el gobierno, con este gobierno, los subsidios, digamos, como si fuera algo así como la renta básica, que se hacen a través de esta confederación. Entonces son los que tienen el manejo de esta, muy contradictorio, de esta relación con el gobierno actual, donde si para sacarle algo al gobierno, digamos, de dinero, hay que ir a través de esta organización, porque el gobierno también lo privilegia, porque han roto políticamente con la fuerza del gobierno anterior, ¿no? Entonces ahí se mezcla la política y lo económico y lo social se mezcla todo el tiempo cuando vamos al plano de las organizaciones. Y eso es muy complejo y no sé si tiene mucho sentido ir profundizando en eso, porque es también la política argentina y todas sus complejidades, que son muchas. Atraviesa todos los sectores. Y atraviesa por todos lados. Pero en cuanto al movimiento de recuperadas y su relación con otros movimientos, es bastante fluida, digamos, ¿no? Es bastante fluida. Porque es un movimiento, y esto conecta con la pregunta que hiciste vos también, es un movimiento con un prestigio social importante, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque primero por la capacidad mediática que tienen las fábricas y las empresas recuperadas, pero no porque ellos sean unos grandes publicistas, ¿no? Sino porque son conflictos a veces tan agudos y tan fuertes que llaman la atención mediática, ¿no? La atención mediática, ¿a dónde va siempre? A los conflictos violentos, por lo general, ¿no? A lo que puede mostrar con cierta espectacularidad en la televisión. Inclusive la izquierda hace eso. Digamos, la autogestión cotidiana no aparece en ningún periódico de la izquierda ni nada. Ahora, el conflicto agudo, huelga, choque con la policía, eso sí, está en solidaridad y todo, y está bien. Pero eso es un sesgo. Y el movimiento de recuperadas creo que lo ha aprovechado bastante bien, ¿no? Y todos los que estamos alrededor de ese movimiento. Se puede aprovechar eso, y eso que ha generado una corriente creo que bastante importante de simpatía social, ¿no? Sobre la recuperada, porque defienden el trabajo. En un país como nuestro, que ha atravesado sucesivas crisis, donde mucha gente perdió el trabajo, ¿no? Y eso se ve como es un drama social, digamos, los trabajadores que pelean para seguir trabajando porque los patrones abandonaron el lugar, en general son bien vistos, ¿no? Además son conflictos que van hacia adentro del lugar de trabajo, ¿no? Digamos que no es que en general no hay cortes de calle, por ejemplo, no hay cortes de ruta, o eso es alrededor, al lado de la fábrica donde no pasa nadie, ¿no? Entonces no generan la irritación social en los sectores medios especialmente, que sí generan los piqueteros, que sí generan los otros sectores. Esto creo que también tiene que ver con la conformación no solamente social y económica, sino también cultural de la sociedad argentina, que creo que en general es algo que es parte, digamos, de la colonialidad del mundo, digamos, ¿no? Argentina es un país con una gran población descendiente de inmigrantes del sur de Europa, ¿no? Italianos, españoles de distintas nacionalidades, digamos, dentro del Estado español, algunos portugueses, franceses, pero sobre todo Italia y España, es el origen de la gran mayoría, que vinieron como inmigrantes pobres, obreros, trabajadores, el comunismo, todas esas cosas, pero muchos de sus descendientes se han olvidado de esos orígenes y se ven a sí mismos como europeos en un país de mestizos, indígenas. Creo que todos que estamos acá de Latinoamérica conocemos esa dinámica, ¿no? Y eso se traslada a la lucha social, ¿no?
y se traslada bastante mecánicamente en ver a todos los actores de la periferia que son más bien mestizos, son más bien descendientes de indígenas, aunque casi nadie se reconoce así en nuestro país. Estoy hablando de las grandes ciudades, no de las zonas rurales, pero sí las grandes ciudades. Y toda esa imagen que la colonización puso, todos los estigmas sociales, raciales, que puso sobre el indígena, el pobre, etc., se trasladan a los conflictos que surgen en esas zonas, ¿no? Que incluyen las recuperadas, ¿no? También, incluyen las recuperadas. Pero ese movimiento que ya hay gente que no trabaja porque fueron expulsados de trabajo y que corta la ruta como forma de protesta, son vistos como gente que molesta, gente que no quiere trabajar porque son vagos, ¿no? O sea, los estereotipos que había sobre la población indígena se colocan ahí también sobre estos sectores sociales. Son vagos, son feos, son todo lo malo que la Argentina blanca pone a esa gente, y además no quieren trabajar porque no trabajan porque no quieren, y nos joden a nosotros que vamos a nuestro trabajo. En cambio, la empresa recuperada defiende el trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera extraña, también conecta con esos prejuicios a su favor, ¿no? Lo cual es en cierto sentido paradójico, pero también beneficia, digamos, a todo este sector. Yo creo que eso es importante en cuanto a también cómo los medios y cómo incluso la derecha ha tratado el tema de las empresas recuperadas. Al principio hubo un ataque, digamos, en 2002 salían artículos de economistas, pero de ultraderecha neoliberal, gente que había sido funcionaria de la dictadura. Bueno, son siempre lo mismo, ¿no? Toda la derecha económica no le importa demasiado el régimen político en el cual aplica sus políticas, sino sus políticas. Y decían, bueno, empresas recuperadas son el paraíso de los vagos, donde fracasó el empresario, ¿cómo va a triunfar un obrero? Bueno, todos los prejuicios, y son un robo a la propiedad. Eso es lo que dicen generalmente, pero ese discurso no tiene carnadura social, no entra, no penetra, porque lo que hay primero es la defensa del trabajo. Son obreros que quieren seguir trabajando, no son vagos, ¿no? Entonces, el tratamiento mediático siempre aparece como, o ha aparecido hasta ahora, hasta hace poco, como conmovido, entrevistando a los trabajadores que dicen: nos dejaron sin trabajo, pero nosotros queremos trabajar, queremos seguir trabajando, vamos a formar la cooperativa. Y eso genera ha habido algunas encuestas que dan muestra de eso, un 80% de aceptación social para el movimiento de empresas recuperadas. Es alto. Y todo lo contrario para el movimiento piquetero, exactamente lo contrario. Incluso a veces, dentro de los mismos trabajadores de empresas recuperadas se nota ese prejuicio contra los piqueteros, ¿eh? O sea, es un fenómeno social, cultural complejo, pero que creo que está en el medio, digamos, en el centro de los problemas, digamos, que ha generado el mundo colonial a lo largo de 5 siglos, ¿no? Y otra cuestión, ¿qué está pasando ahora últimamente? Es que los ataques son mucho más directos, ¿no? Porque este gobierno va contra todo, y también contra las empresas recuperadas, porque son eso, un robo a la propiedad, donde sí fracasó el empresario, ¿cómo van a triunfar estos que no saben nada? Digamos que son, que los asimilan los piqueteros, dicen que son mafiosos kirchneristas. Bueno, empiezan a tirar un poco de todo, y ha habido ataques fuertes. Por ejemplo, el Hotel Bauen, hotel recuperado en el centro de Buenos Aires, es siempre un blanco permanente de que hay una cooperativa de ocupas, ¿no? Eso es lo que dice, que está ahí adentro del hotel, pero hasta ahora nunca lo han podido sacar a la cooperativa, ¿no? Digamos que hay todo un nudo de relaciones, contradicciones, de luchas de fuerza que atraviesa todo esto, ¿no? Y yo creo que además el gobierno tiene un plan típico neoliberal que necesita debilitar a la clase trabajadora para poder bajar los salarios, bajar los costos laborales según su concepción,
y tener una masa de desempleados es siempre un regulador del precio de la fuerza de trabajo. Ahora, si la masa de desempleados empieza a ocupar las empresas que cierran, empieza a generar cooperativas, empieza a generar economía propia, ya no cumple esa función. Por lo tanto, es un objetivo estratégico también. Han leído la situación, los trabajadores. El movimiento popular aprende de su experiencia, pero del otro lado también aprenden, y generalmente aprenden más rápido, y tratan de contrarrestar. Yo creo que eso es lo que es la dinámica que se está dando ahora. Entonces, esa relación de las empresas recuperadas y sus colectivos con otras organizaciones de la economía social, de la economía solidaria, de la economía popular, es central. Es central. Porque el momento económico tan complicado hace que haya que ampliar también la red de relaciones, no solamente políticas, sino económicas. Y para eso, 300 o 400 empresas recuperadas, por más que parezcan muchas, es poco. Es poco. Voy a poner un ejemplo. Estamos intentando armar una cadena textil. Yo textil, dicen ustedes. No sé por qué. La cadena textil tenemos una gran fábrica que se llama Textiles Pigüé, que es una planta de una empresa que antes tenía licencia de Adidas y de un montón de marcas de calzado deportivo y ropa deportiva. Esa empresa quebró en el 2002 y en el 2003, y se recuperaron de las 12 plantas que había, se recuperaron 4, pero quedaron como 4 cooperativas distintas, porque uno está en distintos lugares del país, están muy alejadas. En Corrientes, en La Rioja, en el sur de Buenos Aires, en la ciudad. Esta fábrica ahora produce acetela. Acetela que a su vez se vende a otras empresas, no necesariamente cooperativas. Hace la tela, armó su marca de ropa deportiva, abastece clubes de fútbol, no de primera división, pero sí de la zona donde están ellos, que es el sur del país. A su vez, después hay otra que es una fábrica que se ha recuperado en el pasado de ropa para bebés y niños. Hay otra recuperada que hace tela, pero tela que tiene uso hospitalario, que está en la otra punta del país, en el Chaco. Hay otra, bueno, hay varias, y estamos tratando de formar un producto común, y eso implica también relacionarse con cooperativas, con otro tipo de cooperativas que no son recuperadas y que hacen sobre todo confección, que es donde generalmente se arman cooperativas textiles en muchos lugares del mundo. Es muy raro encontrar esto que tenemos nosotros, que es las fábricas donde está el corazón tecnológico de la industria textil, y no la parte que el capitalismo las corporaciones han disgregado, y donde consiguen la mayor rentabilidad por la hiperexplotación del trabajo, que es en la confección, ¿no? Entonces, este sector también existe, generalmente son inmigrantes especialmente bolivianos. Y ahí esta Confederación CETEP ha formado cooperativas. Esto va un poco también, ahí voy hilando con tu pregunta, ¿no? Se han formado cooperativas de trabajadores, que la mayoría vienen de Bolivia, trabajadores y trabajadoras, mayoría, bueno, no es solamente, no son todas, no hay mayoría de mujeres, están bastante repartidos. Y estamos tratando de integrar a esas cooperativas que hacen confección con toda esta otra red, digamos, pero cuesta mucho, porque una de las características del movimiento Recuperadas es justamente la heterogeneidad en sectores, heterogeneidad entre los trabajadores y las trabajadoras que lo conforman, a veces la escasa capacidad de transformar la producción, que también había una pregunta en ese sentido, porque hay una tecnología, maquinaria, todo que viene heredado de antes, digamos, y implica una inversión de capital importante, transformar la estructura, la matriz productiva de una fábrica. No es una cosa que se hace, bueno, estamos haciendo, no sé, cualquier cosa, estamos haciendo heladeras, pero ahora vamos a hacer cocinas. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Transformar una línea así. Pero para eso hace falta ampliar, para formar estas cadenas hace falta ampliar no solamente las redes productivas, sino también las redes de comercialización. Entonces, ahí es un esfuerzo que hay que hacer, y de alguna manera eso es muy complicado también con un mercado interno que se cae a pedazos, ¿no? Con el consumo que baja, con los costos que suben. Pero si no empezamos a articular económicamente para superar el aislamiento de cada empresa sobre sí misma,
no vamos a superar la situación económica y tampoco vamos a poder avanzar hacia creación de redes económicas mucho más fuertes y con mayor potencialidad, ¿no? La otra cuestión es la del consumo, ¿no? Hay que salir a disputar también qué tipo de producción, para qué consumidor o para qué consumo sirve la producción y qué tipo de consumo vamos generando, ¿no? Para no perderme de lo que preguntaron y irme por donde a mí se me ocurre contestar. Volviendo a lo de los inmigrantes. Argentina justamente es un país que en los últimos tuvo primero toda esta oleada de inmigración de origen europeo y desde hace 40 o 50 años recibe más que nada inmigración de los países limítrofes. Digamos, lo que se reproduce a nivel del cono sur, lo que pasa a nivel global. Digamos, hay un centro de atractor de mano de obra, ¿no? Hacia el cual va la migración de los países menos industrializados o con mayor dificultad para garantizar un nivel de vida para su población. Pero cuesta esa integración, también, es compleja. Pero creo que hay un entramado social de generar organizaciones económicas y reconocer el trabajo de la venta ambulante como un trabajo, ¿no? Que es importante que las organizaciones sociales den ese paso. Inclusive los sindicatos, que es donde más cuesta. Los sindicatos tienen que reconocer que hay un sujeto trabajador que no está sindicalizado o que no forma parte del sindicato tradicional y que tiene que estar integrado. Con las empresas recuperadas, en realidad, lo mismo que ahí también voy a aprovechar para vincular con la cuestión de trabajadoras y género. Las empresas recuperadas tienen a los trabajadores que estaban empleados antes en esa empresa. Hay inmigrantes no africanos, que yo sepa, pero sí hay algunos inmigrantes de los países vecinos, etcétera, pero están integrados dentro de ese colectivo. No es que hay alguna empresa recuperada en particular que es de inmigrantes o que tiene mayoría de inmigrantes. Generalmente forman parte del mismo colectivo que se queda recuperando la fábrica y forman parte de eso y no hay, digamos, yo no he visto jamás ningún tipo de discriminación frente a ese trabajador extranjero, digamos, ¿no? En nuestras empresas recuperadas. Con respecto a la cuestión de género, también está esta conformación original de quiénes son los que trabajan, y eso lo ha definido en general las patronales, ¿no? Que son las que contratan de acuerdo a ciertas ideas o ciertas prácticas que tienen el capitalismo de mujeres para tal trabajo, hombres para tal otro. Y eso se sigue reproduciendo prácticamente de la misma manera. No ha sido muy visible la cuestión de las mujeres que trabajan en las recuperadas. En los últimos tiempos sí, porque hay un movimiento de mujeres que viene con un impulso muy fuerte y entra a la discusión en todos lados, incluso también en las cooperativas, en las empresas recuperadas, etc. Ahora, el sector, yo creo que el sector de la clase trabajadora en general es la más difícil de permear por estas discusiones. Hay mucho conservadurismo en cuanto a la familia, en los roles. Entonces, yo creo que en ese sentido las empresas recuperadas, al romper tantas cosas en el solo hecho de la recuperación, si bien no es que sea fácil, abre una ventana para discutir estas cosas y para que tengan un rol mayor las compañeras de lo que tenían antes. Y hay muchos ejemplos de eso. Hay varias empresas recuperadas que, siendo minoría, las trabajadoras tienen una presidenta de la cooperativa mujer. El Bauen, por ejemplo, es uno. Hay una federación incluso que se llama ACTRA, que es más que nada de la zona de Santa Fe, que también está presidida por una mujer de una cooperativa de productos lácteos, ¿no? Mantecas, esas cosas. Y hay muchos casos así. En general, la estadística que tenemos nosotros, hay un 30% son trabajadoras en el total de las empresas recuperadas. Y yo creo que la proporción de trabajadoras en los organismos de dirección es más o menos similar. Ahora, eso no significa
son avances. Inclusive, por ejemplo, hace poco un frigorífico es, no sé si acá le dicen igual, ¿no? Un frigorífico, ¿no? Que es un ámbito muy masculino, ¿no? Que están matando vacas, ¿no? Bueno, frigorífico recuperado que se llama Frigocarne, se recuperó en el año 2007, se formó la cooperativa, no había ni una mujer empleada, salvo 2 que estaban, obviamente, en la parte de una en la administración, otra en la limpieza. Ha crecido, ahora hay un 15% de mujeres, inclusive en la parte de trabajo duro, digamos. Y en el último mes y medio, estuvieron cerrados por Macri durante 10 meses, el año pasado, porque sacaron una resolución, como es un mercado muy concentrado de la industria de la carne, sacaron una resolución que prohibieron las cooperativas en el sector de la carne. Así, está prohibido por competencias legales. ¿Sí? Y ellos se negaron a transformarse en sociedad anónima y volvieron a abrir como cooperativa, pero que tienen que tercerizar la producción. Bueno, esos 10 meses estuvieron cerrados, son 150 trabajadores, 40 se quedaron resistiendo, el resto buscó cómo sobrevivir. Cuando lograron volver a abrir, hace un mes y medio. En este contexto, abrieron de vuelta, hicieron una asamblea para elegir otra vez las autoridades de la cooperativa, y por una decisión así explícita de acompañar el movimiento de mujeres, eligieron una presidenta mujer, que además forma parte de la CTA, de una de las centrales sindicales que tenemos, de unas tantas. Es una dirigente de la CTA. Entonces hay cambios, que creo que en el trabajo bajo patrón no serían tan, no hay esta apertura, es mucho más, inclusive en los sindicatos la discusión es mucho más dura que en las empresas autogestionadas, donde empiezan a cambiar muchas cosas, pero si no hubiera un movimiento de mujeres grande en el país, no hubiera pasado nada, ¿no? Absolutamente. Eso creo que hay que tenerlo claro. Digamos, las empresas recuperadas, vuelvo a repetir, no son algo aislado. Forman parte del movimiento general de la sociedad, de la clase trabajadora, etc. Entonces, esta es una cuestión en disputa. En ese último número de la revista hay una entrevista a una trabajadora que es también la presidenta de la cooperativa Renacer, que es una fábrica de televisores y de ese tipo de electrodomésticos que está en Tierra del Fuego, o sea, en la punta del país. Y ella cuenta bastante, digamos, cómo fue, digamos, el papel de las mujeres, cuándo fue que lograron, digamos, qué pasó para que los hombres se corrieran del lugar de dirección de la cooperativa, por qué, digamos, bueno, es bastante interesante y muy llana como ella va contando las cosas, ¿no? A ver qué me queda. La cuestión de los capitales, ¿no? El capital de trabajo, el capital de giro, digamos, capital para poner en funcionamiento una empresa que está paralizada, cuando lo único que tiene son instalaciones y fuerza de trabajo. Cómo compran, digamos, los insumos, cómo ponen a funcionar la fábrica, cómo pagan las cuentas. Imagínense un conflicto agudo, un conflicto donde generalmente la empresa viene por un proceso que nosotros se le llama vaciamiento, ¿no? Viene un vaciamiento donde el patrón va descapitalizando la empresa. No mantiene la maquinaria, o se lleva una parte de la maquinaria, rompen la línea, tratan de hacer eso para que no se pueda seguir trabajando, porque ya saben que los trabajadores van a intentar volver a poner esa fábrica en producción. Entonces, después viene un conflicto que suele ser largo, donde lo que está en juego es la supervivencia, es qué se come, qué se lleva a la familia. Ahí aparece de vuelta el tema, ¿no? Que también era la cuestión del conflicto. Porque hay una cuestión que tiene que ver, cuando uno le pregunta a cualquier trabajador de empresa recuperada cuáles fueron los apoyos que tuvieron, y generalmente dicen la familia.
y los costos que tuvo eso también, ¿no? O sea, hay una alta tasa de divorcios, separaciones, por eso, por el conflicto. Porque se espera que el obrero, digamos, sea el proveedor de la familia y no puede cumplir esa función porque se quedó sin trabajo, ¿no? Entonces empieza esa presión, ¿no? Sobre, bueno, déjate de joder con la toma, andá a buscarte un trabajo en otro lado, ¿no? O al revés, vamos a apoyar. Y hay fábricas donde se formaron comisiones de mujeres. Las comisiones de mujeres se empezaron a encargar de eso, de los cuidados, digamos, ¿no? De las ollas populares, la comida, a veces hasta de enfrentar a la policía. A veces hasta de enfrentar a la policía porque con este razonamiento no le van a pagar a las mujeres, cosa que es mentira, van a pegar igual. Pero se ha formado un grupo de mujeres muy combativas defendiendo el trabajo de los esposos, ¿no? Pero que después reclamó entrar a la fábrica. Es el caso de Marigraf, por ejemplo. Y han entrado un grupo importante a trabajar en la misma fábrica. Y después hay otros casos también de al revés. ¿Qué pasa cuando son mujeres, ¿no? Y los maridos les empiezan a decir, ¿cómo es que te estás quedando a la noche en la fábrica? ¿Haciendo qué? ¿No? Esa presión es mucho más fuerte. Pero también se ha dado lo mismo, divorcios, todas esas cosas. Es algo que sensibiliza mucho a los trabajadores porque es como que toda su vida empieza a estar en cuestión por la pérdida del trabajo. Y eso por ahí explica también rasgos de radicalidad y combatividad que por ahí el conflicto no necesariamente lo justificaría. O sea, ir a tomar una fábrica, por más que esté abandonada, no es una decisión fácil. Sostener una toma, una ocupación durante 9, 8 meses, 10 meses, es una decisión que lleva al límite a la gente. Y una pregunta respecto a esto, antes de que respondas a otra. Has dicho que cuando las mujeres apoyan a sus esposos en un proceso de ocupación, lo hacen en forma de organizarse en torno a los cuidados, ¿no? Preparar comida, ¿Cómo lo hacen los hombres que apoyan a sus esposas cuando están en un proceso de ocupación? Generalmente no hacen lo mismo. Pero bueno, no sé si hay otra forma. Entiendo que en esos términos no. Pero no sé si hay otra forma colectiva que hayan organizado los hombres, que entiendo que no pasa por hacer comida, pero no sé si hay otra forma de apoyar los procesos de sus mujeres. Y no sé, yo me imagino que será completamente individualizada y que cada esposo apoyará a su mujer, pero no sé si se generan grupos, por ejemplo, para apoyar en algo, no sé en qué. No, sí, pero ese es el papel de las organizaciones. Ahí. O sea, hay como dos esferas. Uno que sería el de la especie de, podemos decir, la vida doméstica, ¿no? Donde está la pareja, sea hombre, sea mujer, digamos, toma una decisión, digamos, de apoyar o no a ese proceso. De apoyar puede ser en forma organizada, colectiva, o puede ser individual, ¿no? Eso es una esfera que tiene distintas. Yo he conocido mujeres trabajadoras que se han sentido muy respaldadas por sus familias, maridos, hijos, etc. Y otros casos que que fue, bueno, ¿cómo es que te vas a quedar en el acampe con un hombre ahí durmiendo? Ese tipo de cosas. Ahora, lo que sí hay, ya a un nivel un poco más general, es que cuando se producen estas ocupaciones, los primeros años eran muy como solitarias, digamos, era mismo ese grupo de trabajadores que trataba de organizarse como pueda. Pero lo que se viene dando sistemáticamente son dos niveles de apoyo. Uno de comunitario, los vecinos. Los vecinos son los que llevan comida, digamos, los que ponen a disposición a veces sus casas para que los trabajadoras, no sé, vayan al baño, porque a veces puede darse el conflicto adentro de la fábrica, a veces puede darse afuera. No pueden acceder a la fábrica, pero entonces ¿qué hacen? Acampan en la puerta y bloquean la puerta para que no saquen nada, para que no se lleven las cosas. Entonces ahí es el barrio, y muchas veces lo que ha pasado es
los vecinos les dicen a los trabajadores lo que está pasando, que el patrón se está llevando la maquinaria, que vinieron el día anterior con un camión y se empezaron a llevar las cosas, ¿no? Entonces dicen, miren que les van a cerrar la fábrica, están sacando todo. Y eso provoca no solamente el comienzo del conflicto, sino también todo un esquema de solidaridad social, que es lo que permite sobrevivir a esa gente que está ocupando la fábrica o que está en el conflicto durante muchísimo tiempo. Y después ya el apoyo más organizado. Hay toda una red. Por ejemplo, el año pasado, cuando empezó el conflicto de esta textil de ropa para niños, enseguida armamos cooperativas que producen alimentos, llevaban la comida, cooperativas que el sindicato llevaba también alimentos, distintas cosas, dinero, se empieza a formar, se junta entre las distintas cooperativas un fondo para sostener como sería una caja de resistencia, un fondo de huelga, funciona de la misma manera, pero ya apoyaron distintas organizaciones, se busca el asesoramiento legal y el asesoramiento después para el comienzo de producción, y incluso algún tipo de colaboración para el capital que hace falta para poner en funcionamiento, sobre todo, por lo menos cuando es una empresa chica. Cuando es una grande, ahí ya es unas cifras que exceden digamos, lo que se pueda juntar entre otras fábricas y cooperativas, ¿no? Pero esa red existe y está cada vez más desarrollada, cada vez más. Lo que pasa es que, claro, ahora en este momento está costando porque las cooperativas están en crisis también. Estamos pasando momentos difíciles, no es tan fácil ir y digamos, afrontar el costo de financiar una toma de 10 meses, que implica comida, casas, digamos, en la cercanía, digamos, para que se bañen, etcétera, y un montón de otras cuestiones. Movilización, por ahí, si es una empresa que es de la provincia de Buenos Aires, tiene que ir a La Plata, que es la capital de la provincia, para presionar sobre el gobierno de la provincia, y tiene que recorrer un montón de kilómetros, hace falta autobuses, etcétera, para llevar, traer. Bueno, hay toda una serie de necesidades económicas y, por supuesto, el entramado familiar forma parte de eso. Son bastante complejas esas dinámicas. Y ya creo que se hizo bastante largo, bueno, me preguntaron de todo, entonces está bastante difícil. Otra cosa que me parece que preguntaron y que creo que... Bueno, pero sobre esto mismo del capital, una última cosa. Muchas veces los trabajadores aguantan un tiempo largo trabajando sin tener un salario acorde con su trabajo, ¿no? Entendiendo que necesitan eso para capitalizar esa empresa. Digamos que el capital de la empresa recuperada surge al final y al principio del mismo lugar de donde surge el otro capital, digamos que es del trabajo. En este caso, digamos, lo que hacen los trabajadores es aportar, digamos, más que su plusvalía incluso, pero manejada por ellos mismos para formar ese capital. Y también descansa a veces en ciertos entramados, en el mantenimiento de entramados productivos que dependen de esa fábrica. Porque cuando cierra la empresa, hay otras partes de la cadena económica que también pierden. El que le vende insumos, el que compra esos productos por determinado, digamos, y que tiene ya más la cadena de comercialización, todo eso se viene abajo. Entonces muchas veces los trabajadores van directamente a hablar con los proveedores, con los mecánicos de la maquinaria, digamos, con toda esa red, y tratan de convencerlos de que financien de alguna manera el comienzo. El proveedor le dice, bueno, está bien, les dejo los insumos, les dejo digamos, los distintos productos que necesitan, y espera que ellos los puedan ya salir a la venta para cobrar, confiando, digamos, primero que los trabajadores no se van a ir con el dinero, digamos, cosa que es bastante obvia, pero que no lo van a hacer,
porque están dependiendo de eso para vivir, ¿no? Pero que siempre está ese nivel de desconfianza. Entonces, digamos, de alguna manera también reconstruyen tramas económicas que en el concepto de empresa recuperada está incluido eso también. Es una, digamos, el neoliberalismo destruye el entramado productivo y la recuperación de empresas y fábricas reconstruye eso. Ahora, eso también generalmente está dentro del marco del mercado, entonces ahí aparecen las contradicciones. Pero el capital se forma a partir del trabajo, en la empresa recuperada también, en la cooperativa también. Se capitaliza de esa manera y no hay otra manera porque no hay crédito para las cooperativas y mucho menos para la empresa recuperada. No hay crédito bancario, ni siquiera del banco cooperativo, no hay crédito de nadie. No hay crédito de nadie. Solamente hubo subsidios del Estado hasta hace poco tiempo. Ahora ya no hay más. No hay más directamente. Entonces esa cuestión también prueba la capacidad del trabajo, ¿no? De poner en funcionamiento organizaciones económicas solamente con el trabajo y la maquinaria, ¿no? En mal estado, destruida, rota, que le faltan pedazos. Pero ahí aparece la imaginación para reconstruirla, para buscar una pieza, para arreglar la máquina, para sacarlo, porque muchas veces los patrones destruyen las máquinas cuando se van. Son luditas al revés. Van y destruyen. Han incendiado fábricas para que no se pudieran recuperar. No sé si a ver si me queda algo de todo lo que me preguntaron, pero bueno, ustedes se acordarán si me falta algo importante. Yo creo que no. Muchas gracias. Creo que lo dejamos aquí, ¿no?